Muy buenas tardes, queridos contadores del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, y todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de gran importancia para nuestro país. Estamos viviendo momentos difíciles, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Pero el esfuerzo de todos nosotros y la unión para enfrentar este tema con la mayor disposición positiva y sobre todo generando una interacción entre el cumplimiento de la ley y nuestra oportunidad de ser esos actores que contribuyan a que nuestro querido país, nuestras queridas empresas, podamos seguir en este propósito de seguir estando activas y generando negocios en marcha. Vamos a hablar el día de hoy sobre la ley de reactivación COVID-19, reinventando el modelo de gestión. Quiero darles la más cordial bienvenida y mi agradecimiento profundo a un grupo de profesionales que representan a empresas de gran importancia en nuestro país, que nos van a ir generando esas luces, esas alternativas de cómo vivir y enfrentar esta crisis sanitaria, este estado de excepción. Primero quiero darle la cordial bienvenida al doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y el Ecuador, por esta oportunidad de realizar este evento de nuestro querido colegio. Augusto Garzón, quien es el representante de Gobernanza, una empresa que tiene la experiencia sólida en comentar y en hacer que estos procesos difíciles se vuelvan procesos viables. A nuestro querido amigo Daniel Diganche, de la empresa Gerentes de Alquiler, que nos va a dar esa expectativa, esa fuerza, esos consejos oportunos para poder enfrentar la crisis y ver una luz en este nuevo amanecer. Jorge David Uribe, representante de Falconi Puig, para darnos ese entendimiento en el ámbito tributario. Esta ley de gran importancia que fue enviada en días anteriores a la Asamblea Nacional. Estimados colegas, estimados compañeros de esta foro, de este taller, en donde podremos conocer cómo debemos actuar, qué debemos hacer en esta crisis. Gracias y le voy a dar la palabra a Jorge David Uribe, que nos va a hacer un marco general del entendimiento de este primer encuentro de cómo afrontar la crisis que hoy está viviendo nuestro país y el mundo entero. David, bienvenido. Gracias, Cristina. Gracias. Buenas noches. Un saludo cordial a todos ustedes. En primer lugar, quiero manifestar que esta charla es una charla introductoria en donde vamos a ver de una manera contextualizada la ley, este proyecto de ley. Después vamos efectivamente a ver cómo queda, pero este proyecto de ley se lo va a ver contextualizado desde varios puntos de vista, incluido, por supuesto, el jurídico tributario, que aparentemente sería de gran importancia, pero que también tiene otros componentes muy importantes y que el resto de mis compañeros y panelistas lo van a tratar seguramente con toda solvencia. Así es que gracias, bienvenidos, es un placer estar con ustedes. Gracias, David. Y lo que tú acabas de decir es muy importante. Vamos a mirar este enfoque de la ley bajo varias aristas. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer expositor. Más o menos vamos a tener entre 10 a 12 minutos para que nos puedan exponer desde las diferentes ópticas cómo enfrentar esta crisis, cómo afrontar lo que hoy está viviendo nuestro país. Bienvenido, Antonio, y tú vas a abordar el tema financiero en esta crisis que hoy vivimos y sobre todo enfocándonos a estas nuevas expectativas para este nuevo amanecer. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Cristina. Antes que nada, un saludo a todos los panelistas, un saludo a los socios del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, a todos los contadores del Ecuador, auditores, financieros y público en general. Sin duda, nadie pensó, nadie se imaginó el vivir una situación como la actual. Yo creo que esto es algo impensable. Adelante. Todo nació en China, en Wuhan, a finales del año 2019. Recién en ese momento el mundo se enteraba de la existencia de un virus mortal. Desde luego, China pone medidas restrictivas severas, cuarentena, aislamiento, cierre de sectores no prioritarios, cierre de empresas con la finalidad de detener la pandemia. Bueno, el resultado, 3.500 muertos aproximadamente.
Pero luego de que China informó de la aparición del virus, de pronto el virus se globalizó y llegó a Europa rápidamente. Y tuvo un paso devastador por el viejo continente, con cientos de miles de infectados, gran cantidad de personas fallecidas, servicios públicos desbordados, cuarentenas, aislamiento en general. No tardó en cruzar las fronteras y llegó a Norteamérica y llegó a Sudamérica. Y claro, el problema ya no solo fue un tema de salud y de desbordamiento de los sistemas de salud de todas las economías. Inclusive las economías grandes, los países ricos, se vieron desbordados. No se diga países como los nuestros con economías mucho más chicas. Pero el problema del COVID-19 no solo ha causado problemas de salud y muchos fallecidos, también ha causado lo que conocemos como una catástrofe económica. Lo que nació como una pequeña recesión, de pronto se fue convirtiendo en una depresión. Los principales precios de los commodities se fueron al piso. La semana anterior tuvimos un precio del barril del petróleo de menos de $1. Pero claro, toda esta situación de caída del precio del petróleo, caída de los precios de las materias primas, de los commodities, también nos afectó localmente. Adelante. El Ecuador, que ya venía con una crisis fiscal, que ya venía con dificultades financieras muy importantes, que ya venía con problemas de liquidez, que no había podido acceder a créditos todavía de los multilaterales, de pronto se vio con un precio del petróleo reducido, bajas en las exportaciones de los principales productos como flores, como cacao, como banano, como camarón, cierre de exportaciones totales para el sector florícola, entonces los problemas se empezaron a agudizar mucho más para la economía ecuatoriana. Pero claro, el problema ya no solo fue la economía ecuatoriana, sino también que la depresión pasó al otro lado. La crisis económica también llegó a las empresas y todas las compañías empezamos a sentir los efectos de esta crisis. Adelante. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Ejemplo, centros comerciales. Todas las tiendas cerradas. Cientos de puntos de ventas de muchas compañías cerradas. ¿Qué pasó con eso? Imposibilidad para que las empresas puedan transferir bienes y servicios. Los problemas se empezaron a agravar para muchísimas empresas en el Ecuador. Claro, con el cierre de los puntos de venta, con el cierre de operaciones, también empezaron las paras del personal. La imposibilidad de que muchos trabajadores puedan hacer un trabajo o puedan hacer un teletrabajo. Y eso también ya empezó a generar problemas muy serios para las organizaciones. ¿Como cuáles? Como despidos por reducción del personal ante el cierre de operaciones. Cerraron fábricas por la imposibilidad de poder producir, por las restricciones que existen hoy en día ante la movilidad. Hoy ya alargamos la etapa de cuarentena en el Ecuador hasta mayo. Agotamiento de los recursos financieros. Las empresas empezaron a sentir problemas de liquidez. El flujo de caja se empezó a agotar muy rápido. Hoy en día ya existen muchas entidades que están experimentando problemas de liquidez y no saben qué hacer. Por otro lado, conseguir financiamiento en el Ecuador no es sencillo. Y si se logra conseguir financiamiento, las tasas de interés suelen ser excesivas. Claro, como consecuencia también de que el riesgo país, el ENVI también se incrementó considerablemente. Nos encontramos con problemas de distribución en general. Siguiente. Todos estos problemas definitivamente van a tener impactos muy grandes en los estados financieros. La contabilidad, la auditoría, la manera de mirar y administrar el negocio ya no va a ser la misma. Los contadores, los financieros, los empresarios, vamos a tener que enfrentar verdaderos problemas para este año. Y ahí definitivamente el contar con el conocimiento, el saber qué hacer en esta situación de crisis va a ser fundamental. ¿Cuáles son algunos de los efectos que nos vamos a encontrar? Primero, si tenemos imposibilidad para poder comercializar, para poder generar ingresos, bueno, entonces no solo vamos a tener un problema de liquidez, ¿sí?, sino también que vamos a tener un problema en nuestros inventarios.
Recuerden que hay muchas compañías que trabajan o mantienen inventarios que son perecibles. Si no puedo distribuir esos inventarios, entonces los deterioros que se van a generar van a ser seguramente significativos. La imposibilidad de vender, la imposibilidad de rotar. Estos ya son problemas que están enfrentando algunos sectores. El florícola, ¿qué hacen con sus producciones? Botarlas. El automotriz, ¿se imaginan? Estaban estoqueados de vehículos y de la noche a la mañana ya no los pueden comercializar. Quienes venden tecnología, si nadie puede comprar, nadie puede adquirir esos productos, entonces esos productos no rotan, entonces empieza un deterioro. En la caída de los mercados, el no comercializarse, entonces va generando problemas. Todos los contadores seguramente vamos a identificar hoy deterioros importantes en este rubro. Por otro lado, la falta de liquidez en el mercado, si el no cobro de las facturas, va a generar otro problema y seguramente va a generar un problema muy serio en cuentas por cobrar. Quienes aplican pymes, sí, seguramente van a tener que realizar evaluaciones en base a evidencia objetiva muy drásticas para poder determinar realmente cuál es el deterioro que van a tener que registrar en sus estados financieros. Pero quienes están aplicando NIFUL van a tener que hacer análisis especializados para poder estimar cuál va a ser la pérdida esperada que nace como resultado del no cobro de sus facturas. Sí, yo creo que todos están experimentando problemas de liquidez. En algún momento todos van a experimentar defaults en sus partidas por cobrar. Y hoy vamos a tener que hacer eso, buenas estimaciones contables que nos permitan hacer un buen registro de la pérdida esperada, se aplica full, o un buen registro del deterioro de cartera, se aplica para pymes. Liquidez. Pérdidas onerosas. Ese es otro tema que debemos cuantificar. De por sí, con el cierre de todas las actividades, muchos proyectos que estaban en marcha seguramente van a generar o van a registrar pérdidas onerosas, que van a tener que ser identificadas y registradas en este año. Yo digo, el cierre contable de este año 2020 va a ser un cierre que no vamos a olvidar jamás. Por todas las destrezas técnicas que vamos a tener que generar para poder tener un buen cierre. Muchas compañías están experimentando liquidez. Yo digo, hoy en día, el efectivo, el flujo de caja es el rey. Cualquier gestión que se pueda hacer para un buen manejo de la gestión del efectivo, bienvenida, definitivamente. Hoy es más que nunca que tenemos que cuidar a este recurso que es el más valioso que existe en cualquier organización, la caja. ¿Qué otros impactos vamos a encontrar? Reestructuraciones, despidos, reducción de jornadas laborales, disminución de salarios, renegociación de salarios, ¿sí? Eliminación al ser de qué, de bonos, o diferimiento del pago de bonos a ejecutivos en general. Sí, seguramente en el tema laboral va a existir mucho trabajo en todas las compañías. Y ahí habrá que estar atentos a todas las nuevas leyes que vayan saliendo para poder no equivocarnos en estos aspectos. Y contar con la asesoría jurídica legal. Antonio, te están quedando 2 minutos para que podamos pasar al resto de entrevistados. Perfecto. Adicionalmente, bueno, hay que mirar el impacto que vamos a tener por impuestos y contribuciones que vamos a hablar más adelante, dificultades reales para poder solventar la crisis y poder mantenerse como negocio en marcha. Adelante. ¿Sí? ¿Qué hacer? Fácil. Hay dos opciones. Cerrar las puertas o dos, elaborar un plan estratégico que nos permita solventar la crisis que incluya un plan de continuación de negocio. Adelante. Algunas de las medidas financieras a ser tomadas, yo creo que hoy todos vamos a tener que reinventarnos: digitalización de las operaciones, renegociación con clientes y proveedores, una racionalización de procesos, adaptarnos a las nuevas formas de trabajo para proteger al talento humano y, desde luego, una de las cosas que debemos buscar es un financiamiento flexible. Muchas gracias. Es importantísimo lo que acaba de decir Antonio. Nosotros como contadores, como financieros, como empresarios,
tenemos que mirar que los impactos que vamos a tener en nuestros estados financieros van a tener que reflejar esa realidad que hoy vivimos. Quiero recalcar en una sola frase lo que ha dicho Antonio. O cerramos las puertas o definitivamente enfrentamos este proceso que estamos viviendo con una forma nueva de plantearnos las cosas. Tú acabas de decir algo muy interesante, Antonio, generar un plan estratégico, mirar cómo podemos buscar esa figura de aliados, de oportunidades para poder salir adelante. En este momento le quiero dar la palabra a Augusto Garzón, que es una persona con muchísima experiencia, sobre todo cuando las empresas, cuando las personas naturales nos encontramos en crisis. Y hoy estamos viviendo una crisis que uno de los principales objetivos es reconocer, pero no quedarnos con las manos sin hacer nada, con las manos atadas. Ver cómo podemos enfrentar estos procesos. Transformar lo adverso en esperanza, en la acción. Augusto, bienvenido y vamos a comenzar con tus 12 minutos de exposición. Gracias, Augusto. Gracias, Cristina, al colegio, a todos los colegas que están presentes. Bueno, esta situación, como lo mencionó Antonio, nos ha hecho vivir algo inesperado, algo que jamás estuvo en la planificación siguiente. Y esto, básicamente, lo que nos ha llevado es a entender que vivimos en un mundo incierto, el concepto académico de VUCA. Volátil completamente, el gráfico que ustedes ven ahí refleja la volatilidad desde el 2006 y la última parte es lo que hemos vivido en el mercado estos días. Incierto porque, con toda honestidad, creo que pocas personas, si no es nadie, puede predecir el futuro y determinar cuáles son las herramientas de salida. Sí podemos tomar medidas para hacer que esto sea lo menos gravoso posible. Complejo porque estamos metidos en este lío todo el mundo. No hay personas que no están involucradas, compañías, países. Y ambiguo, porque a pesar de que hay criterios que establecen que esto puede durar 12 meses, también hay criterios que establecen que esto es una oportunidad. Siguiente, por favor. Se planifica una recesión y si no lo hacemos bien como mundo, posiblemente una gran depresión. Sin perjuicio de esto, tenemos un proceso donde la recesión puede venir en los siguientes meses y una leve recuperación con otra caída y una recesión. Es decir, un escenario de una W, donde el próximo año tendremos un despunte de la economía. Siguiente, por favor. El día de hoy es el día 37 de cuando la UDLA, una consultora, y la Cámara de Industrias publicaron este cuadro. Hoy es el día 37 de resistencia de la liquidez. Y hoy ya tenemos problemas de empresas que están con cero en la caja y con un flujo operativo negativo. Bueno, esta lámina que muchas veces se ha utilizado, inclusive en la Asamblea Nacional, explica que el promedio de las empresas ecuatorianas durarán 37 días con liquidez y hasta 70 días las mejor dotadas o planificadas en cuanto a dinero. Siguiente, por favor. Entonces, ante algo tan inminente, tenemos dos opciones: o bajar los brazos o luchar para adelante. Y gobierno corporativo es justamente cuando se aplica un sistema que articula intereses contrapuestos. Hoy tenemos inmensidad de intereses en un mismo camino. Siguiente. Hay dos modelos: el modelo estático, que es donde nos encontramos en este momento, y el modelo dinámico, donde los órganos de gobierno definen en qué queremos convertirnos, qué queremos conseguir y cómo vamos a llegar allí. Siguiente, por favor. Y para ello, normalmente lo que hacemos es determinar una gestión de crisis. Como órganos de gobierno, como propietarios, como administradores, CEOs y gerentes generales, determinamos un manejo de crisis. Y el primer punto es aceptar la realidad. Estamos en una crisis real, no podemos detenernos ante esta situación. Y el segundo punto, actuar lo antes posible para contener la crisis. En tercer lugar, modificar la dirección, los procesos, el enfoque y una serie de temas relacionados para adaptarse a esa nueva realidad. Primero a la realidad de resistencia, que es la que estamos viviendo, posteriormente
a una reactivación y luego a un renacimiento. 4, asignar claras y definidas responsabilidades. Normalmente hay que hacer un equipo de crisis y esto implica que a pesar de que el Ecuador tiene un 90% de empresas familiares, bueno, hay que arrimar el hombro con todos para lograr enfrentar esta crisis. 5, solidaridad y empatía con transparencia y comunicación. Uno de los temas importantes es ser auténticos y éticos. Adelante, por favor. Antes de entrar a la ley humanitaria, que es parte de la convocatoria, solo recorrería un camino. Normalmente los académicos dicen que hay 2 etapas o 2 pilares en esta recuperación exponencial que nos viene adelante. No necesariamente a veces estar en problemas significa que no vamos a poder salir, sino básicamente que debemos repensar con agudeza la situación. El primer pilar es el conocimiento de nuestros clientes, el conocimiento de nuestro mercado. Desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista del directorio, del consejo, del gerente general, ¿a quién le vendo? ¿Y por qué le vendo a esa persona? Luego es la legitimidad social y ética. Hoy tengo que ser absolutamente auténtico, absolutamente justo y absolutamente equitativo. Tengo que ser colaborativo. Es un momento donde la solidaridad prima mucho más que cualquier otra virtud. El tercer punto de este pilar de recuperación basado en gobierno es el enfoque en el cliente. En la siguiente presentación, Daniel Bianchi hablará mucho de este tema y lo dejo ahí para que él lo explique con detalle. Finalmente, entender lo que pasa en la psicología social. ¿Qué es lo que está diagramando la sociedad en este momento de crisis? Normalmente tenemos temor, miedo, paralización, pero también hay oportunidad y hay esperanza. Podemos renacer en base a este proceso. Y para renacer debemos volver a lo básico, ir a nuestra organización, corregir nuestros errores, ser más eficientes y enfocarnos en el nuevo mundo de la tecnología en el cual estamos participando en este momento. Adelante, por favor. La ley humanitaria trae varias alternativas para manejar la crisis, en realidad para resistir la crisis. Esta es una colaboración de la Cámara de Industrias, donde en la ley humanitaria se establece 4 procesos: el concordato preventivo excepcional, el procedimiento excepcional del concurso preventivo que ya existe en nuestra legislación, la rehabilitación del deudor y la prelación de créditos. Me voy a referir con detalle al concordato preventivo excepcional que está creado en la ley humanitaria. Y es básicamente un acuerdo de acreedores con ciertas formalidades legales para establecer plazos y montos para liquidar las deudas. A veces puede ser para renacer o a veces para liquidar el negocio en paz y volver al mundo económico en un tiempo. La ley establece varios puntos respecto a esto. El día de hoy la Comisión ha modificado algunos temas, la Comisión de la Asamblea, así que creo que será motivo de otro webinar cuando tengamos las definiciones claras sobre este proceso. Adelante, por favor, hasta la última. Adelante, por favor. Adelante. En esta nos vamos a quedar un momento. La prelación de créditos ha cambiado respecto a la propuesta de la ley y básicamente el punto 9 que consta aquí es: los créditos debidos a proveedor del deudor han tenido una importancia importante y lo que se debe a los trabajadores. Hay mucha confusión respecto a los procesos y a los acuerdos del Ministerio de Trabajo respecto a jornadas, suspensión y reducción. Hay mucha discusión respecto a los derechos inalienables, pero hoy por hoy creo que el punto estratégico es defender el empleo. Y para defender el empleo, creo que todos vamos a tener que arrimar la mano y pactar con buena fe muchos temas relativos a esto. Siguiente, por favor. Esta es la curva pronosticada por Deloitte respecto a la recuperación si todos hacemos el deber, si todos hacemos bien las cosas. Es decir, en mayo comenzará a funcionar mejor las entregas a domicilio,
En junio podrá haber ciertas aperturas y luego tenemos una recuperación muy leve hasta diciembre, donde en realidad la actividad económica se recuperará en enero. Entonces, en base a un escenario optimista, como siempre dicen los académicos, hay que crear el escenario intermedio para trabajar sobre él. Muchas gracias, señores. Excelente exposición, Augusto. Yo creo que lo que tú has dicho es fundamental. Primero tenemos que reconocer que estamos viviendo momentos en donde tenemos que replantearnos y volver al origen. Has topado dos puntos importantes como el de la solidaridad, el de la transparencia y sobre todo en que sí se puede a través de esta ley y a través de la acción efectiva entre trabajadores, empleadores, proveedores, poder mirar una luz, como quiero decirle, al final del túnel. Excelente tu exposición, Augusto. Y le voy a dar la palabra en este momento a nuestro querido amigo Daniel Bianchi, que va a complementar de una manera espectacular lo que tú acabas de decir. Daniel, bienvenido a nuestra exposición. Muchísimas gracias, Cristina, gracias a los panelistas y a la gente que nos está mirando desde casa por invertir el tiempo en poder vernos. Hemos escuchado y hemos leído en innumerables oportunidades el hashtag que está en la parte superior de la pantalla. Quédate en casa. Hemos cumplido con nuestro deber cívico, seguimos cumpliéndolo, de guardar aislamiento preventivo. Seguramente cuando volvamos esto va a ser de manera escalonada y programada por parte del gobierno. Hemos pasado por pedidos de shock inicial de cuando comenzó la crisis, de reflexión respecto de la crisis misma y ahora llegó el momento de actuar. De esto vamos a conversar un poco respecto de lo que podemos hacer dentro de nuestras organizaciones. Siguiente, por favor, porque nos vamos a enfrentar a dos escenarios. El de supervivencia y el de reinversión de las organizaciones de las cuales somos partes o representamos. Lógicamente para esto tenemos que recoger un espíritu optimista, que es el que como emprendedores nos ha traído hasta acá y haber generado un negocio exitoso que ha sobrevivido durante muchos años. En este momento es momento de reorganizar internamente la empresa, porque cuando finalmente el confinamiento culmine, el nombre del juego va a ser producir, vender y cobrar. Y no vamos a tener tiempo entonces de poder reorganizarnos. Siguiente, por favor. Sobre la caja ya han vertido opinión tanto Antonio como Augusto. Únicamente voy a decir, reafirmar el concepto de que la caja es el oxígeno de la organización y que tenemos una responsabilidad de no generar una profecía autocumplida, no cortar la cadena de pago. Somos parte de un ecosistema empresarial, somos un eslabón de esta cadena de pago, con lo cual, si bien tenemos que ser extremadamente prudentes con la caja, debiéramos saber que no tenemos que retener absolutamente todo el dinero, porque finalmente si todos hacemos lo mismo, vamos a terminar generando lo que estamos deseando que no ocurra. Habrá que ser muy cautos respecto de que los egresos no sean superiores a los ingresos para poder estar estabilizados y lograr el objetivo que todos tenemos en este 2020, que es mantener la empresa a flote. Siguiente, por favor. Lo segundo que tenemos que poner en consideración es la gente, nuestros colaboradores. Hemos invertido a lo largo de los años un montón de recursos, tiempo, dinero, capacitación, hemos trepado curvas de aprendizaje, hemos establecido procesos que pudieran permitir que entregásemos nuestra oferta al mercado objetivo al cual la hacemos llegar. Y yo no sería muy anuente a, en términos de optimizar costos, empezar por la nómina. Generalmente es uno de los costos más pesados, pero no es menos cierto que las organizaciones sin la gente son una cáscara vacía. Y la prueba es lo que está ocurriendo en estos momentos. La gente no está pudiendo ir a trabajar y las empresas están paralizadas. En este sentido, tenemos que entender que la gente es quien agrega valor a nuestra oferta, es quien hace que las cosas sucedan y ocurran, y entonces tenemos que tener muy buen tino para que dentro de las posibilidades y sin poner en riesgo de quiebra la organización podamos conservar a nuestra gente.
¿Qué ocurriría si no? En el momento de que nos abran la puerta, vamos a tener que hacer frente a una demanda y no vamos a tener con qué, porque nadie va a poder accionar. Esto tiene una contracara que tiene que ver con responsabilidad de los colaboradores, sabiéndolos parte informadores de la empresa, que es su adaptación al cambio en términos de poder, por ejemplo, realizar tareas distintas a las que están realizando hoy y, lógicamente, ser anuentes y receptivos a poder encontrar acuerdos que permitan que su remuneración, lógicamente, ya no sea la que era hasta hace un mes atrás. Esta crisis nos afecta a todos y desde ese lugar tenemos que pararnos para, de manera conjunta, poder sobrellevarla y salir victoriosos. Siguiente, por favor. Otra cosa que nos va a tocar hacer, y mucho, es encontrar un modelo de liderazgo diferente y distinto al que hasta hoy llevábamos adelante. El primer escollo que se nos presenta está emparentado con el teletrabajo. Seguramente no muchos de nosotros teníamos esta modalidad de trabajo, y manejar equipos remotos no es lo mismo que tenerlos a 3 pasos de distancia de nuestro escritorio. Tenemos que realizar un plan para poder brindar certezas. Si entendemos a nuestros colaboradores desde su nivel de persona y ser humano, podemos fácilmente identificar que están viviendo un periodo de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, y van a estar buscando en nosotros aquel lugar donde apoyarse, aquel lugar donde encontrar certezas que el entorno le niega. Es muy importante para esto y para generar el compromiso que necesitamos de ellos en esta etapa, poder ser empáticos, en no ocuparnos únicamente de cuestiones emparentadas con lo laboral, sino poder entender qué está pasando en su casa, qué está pasando con sus familias, cómo están viviendo personalmente esta coyuntura, y encontrar desde un lugar genuino este acercamiento que permita que ellos perciban que somos las personas indicadas para de alguna forma ser el faro o marcarles el norte y el camino que tenemos que recorrer. ¿Nos va a faltar información del entorno? Claramente que nos va a faltar información. Augusto decía hace un momento, nadie es adivino, y yo lo comparto absolutamente. Entonces, tenemos que desarrollar este plan y tenemos que darnos permiso también a equivocarnos. Nos vamos a equivocar, tendremos que tener la representación suficiente como para poder sortear los escollos o corregir los desvíos que encontremos. Siguiente, por favor. Una de las grandes falencias que encontramos en las empresas, sobre todo en las empresas pymes que nos toca asesorar de manera permanente, es que la información que se genera siempre es para el afuera. Siempre es para el fisco, en términos de su contabilidad formal, presentación de balances, siempre es para el fisco en términos del pago de impuestos, siempre es para los accionistas, pero nunca es para los gestores. Nunca se transforman estos datos que ya existen en las organizaciones en información que es clave para la toma de decisiones. Es importante que en este tiempo, donde estamos de alguna manera detenidos, podamos invertirlo en generar información que nos sea útil a la hora de tomar decisiones respecto de cuál será el norte futuro de la empresa que nos toca dirigir y gerenciar. Siguiente, por favor. Tenemos lógicamente que ser flexibles y ágiles, hoy más que nunca, porque el cambio que se produjo afuera obliga a que cambiemos internamente. No podemos tratar de empujar las mismas propuestas e iniciativas que teníamos previa a esta crisis que ha cambiado el mapa para todos. En este sentido, tendríamos que profundamente revisar nuestra propuesta de valor. La excepción a esto es que lo que hagamos comercialmente se amolde absolutamente a la coyuntura. Es verdad que esto le ocurre a algunas organizaciones, pero también es verdad que a la mayoría no. Por esto tenemos que animarnos a construir mientras caminamos, volviendo a algún ítem de la lámina anterior, dándonos permiso de eventualmente equivocarnos para corregir rápidamente el rumbo. La agilidad tiene algunas leyes muy puntuales. Me parece importante mencionar al menos 2 de ellas, que tienen que ver con la obsesión por generar valor para el cliente y trabajar en pequeños grupos autogestionados,
que tengan horizontes de metas muy cortas. Esto empata también con el tema del teletrabajo, empata también con la inseguridad que creemos que nuestros colaboradores van a estar sintiendo, en virtud de ir encontrando espacios de colaboración donde podamos delegar. Vamos a tener que cambiar, tal cual les mencionaba, el modelo de jefe que está pendiente y controlando in situ absolutamente todo. Y en este sentido, la flexibilidad para adaptarnos nosotros mismos va a ser muy importante. Más que agilidad operativa, vamos a necesitar agilidad estratégica. Vamos a necesitar leer muy bien el mercado para saber cuáles son las nuevas demandas y a partir de estas nuevas demandas poder reacondicionar y alinear nuestra organización y poder sobrevivir de la manera adecuada. Siguiente, por favor. ¿Qué significará ser clientes céntricos? Hemos escuchado todos en algún momento de nuestra vida una frase muy remanida que dice: el cliente siempre tiene la razón. En este caso puntual, de lo que se trata es de tener el foco muy claro respecto de cuáles son los problemas que intentan resolver nuestros clientes, los actuales, los pasados o los que potencialmente puedan llegar a serlo. Cuando entendemos a partir de allí para qué somos útiles, no necesariamente la palabra útil significa funcionalidad del producto o servicio que pongamos en escena. Me estoy refiriendo a poder intentar resolver un problema desde el ámbito funcional y desde el ámbito emocional. Daniel, te quedan 2 minutos, por favor. Muy bien. En este sentido, a partir de lo que encontremos, tendremos que probar, medir en pequeño, si funciona avanzar, y si no funciona, retomar el camino, lo que llamamos pivotar. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos para atender esta demanda? Tenemos que dejar de pensarnos como una organización que hace o comercializa productos y servicios determinados. Tenemos que enfocarnos en cuáles son nuestras habilidades, qué sabemos hacer muy bien. Ensamblar, construir, comercializar, diseñar, lo que sea que hagamos, y a partir de haber entendido la demanda, poder construir nuevos productos y servicios que nos permitan sobrevivir, logrando el encaje, producto-mercado. Siguiente. Este es el objetivo, encontrar este espacio común donde la demanda actual se reúna con mis habilidades, donde el encaje producto-mercado provoque que sea un imán en términos de la demanda y que no tenga que salir a buscar ventas porque evidentemente no lo podemos hacer. Siguiente. Siguiente. La tecnología nos ha pegado en la cara de frente de manera abrupta. Teníamos planes para ir migrando tecnológicamente nuestra empresa, lo tenemos que hacer ya. Estábamos acostumbrados a conseguir clientes y cerrar acuerdos en un mano a mano. No lo podemos hacer más. Tenemos que utilizar la tecnología. Tenemos que dejar que nos ayude porque sinceramente ha sido una salvación. Imagínense cómo hubiera sido el mundo de nuestros negocios si no hubiéramos tenido la posibilidad de, por ejemplo, estar comunicados como estamos comunicados ahora. Siguiente, por favor. Debido a al corto tiempo que tenemos, me atreví a poner este link para que por favor tomen nota, accedan a él y descarguen algunos artículos que son bien interesantes y que amplían esto que hemos explicado en grandes líneas. Van a encontrar un artículo del FMI y otro del Banco Mundial respecto de las perspectivas económicas para el sector, un artículo de Kantar World Panel en términos de cómo ha cambiado el Customer Experience, un artículo de Harvard Business Review que tiene que ver con esto que conversábamos del liderazgo, y algunos ejemplos tomados de manera adrede de compañías muy pequeñas de cómo se han reinventado solo para dejar el mensaje de que todo el mundo puede hacerlo. No es una cuestión de recursos, no es privativo de las grandes organizaciones, todos poniendo la creatividad, optimismo, siendo resolutivos y ágiles, podemos llegar a reconvertir nuestras organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Es
Importantísimo lo que tú acabas de decir, es como esa vitamina C que necesitábamos escuchar. Es ponernos de que en nuestras metas y nuestros objetivos y la forma como veníamos realizando las operaciones en nuestras empresas, hoy tienen que adaptarse a esta nueva realidad y adaptarse para bien. Si te caes, levántate. Si te equivocas, vuelve a empezar. Y algo que tú acabas de decir importantísimo, el recurso humano, tratar de cuidar hasta, yo digo, lo mejor que podamos hacer hasta las últimas consecuencias. Súper interesante tu charla, tu exposición, motivador. Y en nuestro país podemos ver una luz al final del túnel, lo vuelvo a repetir. Siempre es importante hablar también de la consecuencia de impuestos. La parte fiscal es importante. Esta ley que fue enviada a la Asamblea trae 2 puntos, yo creo, de gran importancia para la reactivación, y quisiera darle la palabra a Jorge David, un experto tributario, para que de alguna manera sencilla y clara expliquemos el contexto tributario de lo que hoy tenemos que vivir y la propuesta de esta ley que va a buscar la reactivación de nuestro país y afrontar la crisis. Jorge David, bienvenido. Y pues la parte fiscal para cerrar con broche de oro. Y luego pues ir a algunas preguntas que nuestras personas que nos están siguiendo en redes, a través del Facebook del colegio, a través de todas las personas que se nos han unido, de los prudentes grupos de profesionales, para que nuestros expertos, estas 4 personas con gran experiencia y que representan a grandes empresas, nos están dando una guía de cómo actuar hoy en tiempos de crisis. Bienvenido, Jorge David. Gracias. Nuevamente, buenas noches con aquellos que se incorporaron. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? Es contextualizar en términos generales el proyecto de ley y la futura ley que va a entrar. ¿Y por qué digo contextualizar? Porque si bien hablamos de temas tributarios como temas importantes en lo que estamos haciendo, tenemos que entender que la ley, el proyecto de ley, en general la normativa, la ley está al servicio de la sociedad y del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Y vamos a encontrar todo el marco de las cosas que nosotros tenemos. Nosotros vemos en puntos relevantes de esta ley, en puntos importantes, materias impositivas como son contribución de personas naturales, contribución de sociedades, tenemos el acuerdo de rebajas de pensiones, tenemos la suspensión de desahucio, seguros de vida, micro y pequeña empresa, facilidades de pagos al IES. Siguiente, por favor. Estoy haciendo un resumen en términos muy generales porque esta parte es muy técnica y la vamos a desarrollar posteriormente en otros webinars a profundidad. Obviamente hablamos de contratos de trabajo especiales, temas laborales muy particulares como reducciones de jornadas de trabajo, concurso preventivo, juntas de acreedores, prelación, orden de preferencia de pago de obligaciones y algunos otros temas que recogen el proyecto de ley y que van a tener algunos cambios seguramente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ejes del proyecto de ley? Y esto es que hay que entender, entendiendo que la ley en términos generales es un instrumento importantísimo de todo lo que estamos hablando, de todos los que hablaron mis compañeros, los panelistas anteriores, que es un eje articular de lo que estamos hablando, pues también el proyecto de ley tiene algunos ejes. Primero, tiene un eje que habla de un régimen de contribuciones solidarias, impuestos. Tiene un eje importante de medidas solidarias y de bienestar, que pretende que beneficiar a las personas más afectadas y o vulnerables con la pandemia. El proyecto de ley también establece la creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía para precisamente este mismo fin. Un cuarto eje es implementar reformas para sostener, mantener fuentes y plazas de trabajo, crítico dentro de todo lo que hemos hablado. Y finalmente, pues habla de un régimen temporal para prevenir o guiar inclusive procesos de quiebra y por sobre todo, e importantísimo dentro del contexto que hemos hablado, incentivar acuerdos justos y satisfactorios que viabilicen las empresas, hablando de empresas, personas naturales, jurídicas, proyectos y demás. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, básicamente la ley crea
una contribución única y temporal, es decir, una sola vez. Siguiente. Esto para personas naturales habla de una tabla de contribución solidaria y progresiva, como ustedes están viendo, mediante la cual tiene una tarifa, una fracción básica y una tarifa excedente que va desde el 0% hasta el 35%, es decir, atiende a un principio de progresividad, a un principio del que más tiene, más paga, y básicamente pues lo que se pretende es que los empleados aporten alrededor de 1.300 millones de dólares en 9 meses, es decir, alrededor de 75 millones por mes y 901 millones de dólares en total. Habla de empleados, pero en realidad es en términos generales las personas naturales, porque aquí hay algunas discrepancias interesantes en quienes están haciendo el análisis de ley. Si es que esta es una contribución únicamente en relación a actividad económica o si es en relación a otro tipo de rentas. Y esto lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. La contribución o el impuesto para personas naturales se define en función de un ingreso neto, incluye a administradores y representantes legales. A los empleadores se les da la categoría de agentes de retención para que lo hagan una retención mensual, a quienes incluye a todas las personas naturales residentes ecuatorianos, entiéndase en residentes fiscales, no hablo de una residencia de tipo de vivienda o lugar, sino donde genera efectivamente sus ingresos, sus rentas, la mayor cantidad de sus rentas. Grava ingresos nacionales e internacionales, especial atención porque sobre aquellos ingresos internacionales deberá contribuirse también. Va a haber rebajas y exoneraciones para aquellos que se encuentren afectados y para aquellos que tienen discapacidad. Y, por supuesto, no incluye aportes para personas de salud, educación y defensa, evidentemente gente que están dando en primera fila su vida para nuestro bienestar. Así es que siguiente, por favor. Siguiente, por favor, sí. La contribución o el impuesto para sociedades habla de regresemos, por favor. Es una contribución para sociedades, un impuesto que debe ser reportado, pagado sobre la utilidad del 2018. La tarifa es el 5% y siempre va a ser la mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribuir a socios. ¿Qué significa esto? Utilidad disponible es aquella de última línea, después de haber pagado impuestos, trabajadores y haber apropiado las reservas legales. La utilidad gravable, en cambio, puede verse afectada por gastos no deducibles y es por esto que siempre nos están diciendo que tiene que ser la mayor y se aplicará la mayor. ¿Qué es lo que se pretende? Que las empresas aporten alrededor de 1.474 millones, un 5% de utilidad, perdón, 1.474 empresas, un 5% de utilidad, lo que nos dará 1.418 millones. Siguiente, por favor. Las empresas del 2019 pagarán sobre lo que declaren en el 2019. El pago será en 3 cuotas mensuales y habrá facilidades de pago hasta máximo 3 meses. ¿Por qué? Porque efectivamente es una etapa de crisis. Siguiente. Esta contribución inicial al Fondo Solidario, es decir, todo lo que tienen las empresas, las personas y que van a aportar, da un monto aproximado de 2.319 millones de dólares, que sería lo que se contribuya para reactivar y para todos los fines que había comentado inicialmente en la ley. Siguiente, por favor. Muy importante, el proyecto al menos habla de que hay un 3% de multa sobre valores no declarados por cada mes de retraso. Recuerden ustedes que está hablando de una multa, es decir, por no haber incluido o haber pagado, por no haber declarado aquellos valores, tengo 3% de multa por cada mes. Y si ustedes se fijan, no está poniendo de ninguna manera un límite. Habrá que ver cómo sale la ley definitiva y cómo sale la reglamentación, pero lo que pretende la norma es ser muy estricto en relación a la aplicación de la misma. Siguiente, por favor. No es deducible
y tampoco da crédito tributario el aporte, la contribución, el impuesto. Le llaman contribución, pero en realidad es un impuesto como tal, no es una contribución técnicamente hablando, porque no está en relación directa a un beneficio directo que obtenga el contribuyente. Siguiente. ¿Cuáles son los retos y oportunidades en materia legal, jurídica y tributaria? Porque estamos hablando dentro de la línea de lo que hablábamos arriba. Que esta nueva normativa definitivamente es un reto, porque nos llama la atención, tenemos que aprenderla, pero es una oportunidad de adaptar nuestros negocios, de adaptar nuestras empresas. Definitivamente hay mayor presión fiscal, es tiempo de crisis, pero esto implica un reto y una oportunidad para poder mejorar nuestros procesos, nuestros compliance legales, tributarios, para poder hacer un análisis detallado de todo lo que es nuestra compañía. Son nuevos modelos de negocios, por supuesto. Esto es un reto, es una oportunidad. Hay un análisis y un replanteamiento de negocios actuales, por supuesto, es un reto, pero siempre será una oportunidad porque saldrán cosas mejores. Y finalmente, los beneficios fiscales incorporados en la normativa actual y los que seguramente se incorporarán en esta misma ley y en próximas leyes que van a tender a la reactivación económica son una oportunidad cuando los analizamos desde la perspectiva jurídica, técnica, con un equipo organizado de una manera integral. Siguiente, por favor. El resumen contextual, ¿a qué me refiero del resumen contextual? ¿Cómo deberíamos ver la ley? ¿Cómo debemos ver nuestra empresa en términos generales? Requerimos un análisis integral, es decir, de las empresas, de sus socios, de los empleados, es decir, en relación a las principales áreas de actores. El análisis debe ser integral, no debe ser por parches, debe ser eficiente y oportuno, ya lo hablaron antes mis compañeros. ¿Y esto qué involucra? Tenemos que hacer un diagnóstico en varias áreas, la jurídica por supuesto, en varias áreas, la estratégica por supuesto, hacer una táctica y después de ello hacer una implementación integral, eficiente y oportuna. Las herramientas obviamente son muchas y dentro de las principales, y las menciono por pertenecer a estudio jurídico, son jurídico-tributarias, sin lugar a dudas, tributario, regulatorio, compliance, contractual, laboral, entre las normas principales. En el área financiera contable, indiscutiblemente, auditoría externa, contabilidad, finanzas, análisis de costo, entre las principales. Gobernanza corporativa, ya lo habló Augusto, buen gobierno corporativo, familia, estrategia. Y en términos generales, hablar de estrategia y sostenibilidad, liderazgo, manejo de crisis, sostenibilidad, negociación, entre los más importantes. Así debería verse un contexto de ley y además así es como lo vemos quienes estamos dando este panel. Integral, eficiente y oportuno. Siguiente, por favor. Básicamente quiero simplemente indicarles que todo lo que hemos visto los vamos a seguir viendo, vamos a estar aportando con ustedes dentro de lo que nosotros tengamos experiencia para, a partir de este panel de Reinventando el Modelo de Negocios, hemos desarrollado y estamos desarrollando una secuencia de webinars que pretenden penetrar mucho más en las áreas que hablamos, tributaria, compliance, jurídica, gobierno corporativo, estrategia y sostenibilidad, finanzas y contabilidad. Yo lo único que digo es, podemos, debemos y tenemos las herramientas para hacerlo. Muchas gracias. Excelente tu exposición, José, mi querido David, Jorge David. Lo que tú acabas de decir, la parte tributaria hoy genera una expectativa, la parte tributaria hoy genera una aprobación de estas contribuciones que la Asamblea Nacional la van a tener que analizar tanto en el aspecto de las personas naturales como de las sociedades. Quisiera comenzar haciendo algunas preguntas que hoy nos están enviando nuestras personas que nos están mirando, nuestros socios, los contadores, los financieros, todas aquellas personas que están compartiendo activamente sobre esta charla enfocada en los diferentes aspectos que se tienen que cuidar, que se tienen que mirar cuando estamos en una situación de crisis. Vamos a comenzar contigo, mi querido David, ya que estamos terminando con la parte tributaria. Una de las mayores expectativas es esta contribución que van a hacer las personas naturales, tanto en relación de dependencia como en el tema de tener un trabajo independiente.
Me piden que por favor si podemos profundizar qué pasa con aquellos profesionales independientes o aquellas personas que tenemos una actividad fuera de la relación de dependencia sobre el concepto de ingreso neto base de la aportación. Estimado Jorge David, si podemos dar una profundidad sobre este tema. Gracias. No me demoro mucho. Básicamente lo que habla de ingreso neto. Dice que el reglamento va a definir qué es el ingreso neto. Aquí hay que hacer una puntualización. El proyecto al menos está hablando de aquellas personas naturales que desarrollen una actividad económica y por lo tanto el ingreso neto debería estar unido a esa actividad económica, no un ingreso neto que se origine en otras actividades que si bien generan rentas, por ejemplo, tener inversiones, pero que efectivamente no se trata de actividades económicas, sino que son rentas pasivas, son de otro tipo de rentas. Por lo tanto, en primer lugar será un ingreso neto. En segundo lugar será el ingreso neto debería ser en relación únicamente a la actividad económica, aunque el ministro ha mencionado que debería ser sobre todo, al menos el proyecto de ley dice otra cosa, y ese ingreso neto es para personas en relación de dependencia y es para personas que no están en relación de dependencia. Vamos, solamente una pregunta adicional para pasar al resto de nuestros panelistas. En el caso de las personas en relación de dependencia, se entendería que el ingreso neto es el ingreso menos el aporte personal al IES, que es un gasto lógicamente deducible de este ingreso gravado en relación de dependencia. Correcto. Neto por ejemplo, para el aporte al IES es efectivamente el ingreso gravado menos el aporte a la seguridad social o al IES. Debería ser exactamente lo mismo, porque si no, no tendríamos un concepto de ingreso neto, sino más bien un concepto de ingreso bruto, y debemos hacerlo así, debemos manejarlo en ese contexto, y posiblemente va a ser vía retención por parte de los empleadores, y posiblemente también va a ser vía autorretención para aquellos quienes no tienen empleadores y que deberán hacer la declaración y pago. En el reglamento posiblemente se va a esclarecer mucho más este tema, esta normativa, este detalle para poder hacerlo. Tenemos una pregunta para Daniel. Daniel, nos dicen que nos vamos a reinventar. Tenemos muchas personas que están participando hoy, que tienen negocios como micros, como pequeñas, como medianas empresas, y nos hacen esta pregunta: ¿cómo me voy a reinventar? Si soy una compañía de servicios contables y tributarios, ¿cómo debo, en términos generales, enfocarme hoy para poder seguir operando y poder estar mirando esta perspectiva el día de mañana? Entonces, esa es una pregunta muy general, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cómo se podría reformular? ¿Qué debería comenzar a hacer? ¿Cómo me debería dejar asesorar para que este negocio de tener una consultoría tributaria, contable, pueda seguir estando como un negocio en marcha? Bien, gracias por la pregunta. A ver, este tema de reinventarse no tiene carácter de obligatorio para todo el mundo. Reinventarse hay que hacerlo en la medida que el negocio en el que esté inmerso haya tenido una fluctuación o la baja muy importante. Yo creo, esto hay que analizarlo mirando muchas variables. Esto se hace con una herramienta que se llama Business Model Canvas, que lo que hace es entender el mercado desde la demanda del cliente, cuál es el tipo de relación que planteo, cuáles son los canales que utilizo para distribuir y comunicar, cuáles son las diferentes maneras de generar ingresos a partir de la propuesta de valor, y a partir de allí una serie de cantidad de módulos similar que lo que hace es alinear la empresa a esta demanda del mercado. Yo creo puntualmente que para los contadores hoy se abre una oportunidad importante, toda vez que está habiendo muchos cambios en las leyes que regulan la actividad económica de los negocios, ¿sí? Con lo cual vería que es un momento interesante y que no van a tener una gran baja en términos de los ingresos que estaban teniendo. Digo, ¿quién hoy en esta circunstancia prescindiría de su contador? Están para los que no somos
o para los que somos en realidad neófitos en este tema, está bastante complicado de entenderlo como para que los empresarios traten de resolverlo solos. Evidentemente, la imposibilidad de apersonarse a cualquiera de las empresas que la persona que haya hecho la pregunta visite va a tener que virtualizar muchos de sus servicios, establecer la comunicación por estos canales que estamos utilizando y lógicamente también el manejo de la información. Y también hay una gran posibilidad, creo yo, desde las habilidades que como contador se tienen, de poder, algo que mencionaba en la exposición, poder reconvertir los datos que hoy tiene la empresa en información útil para los gestores de la organización en términos de las tomas de decisiones. No remitirlo únicamente a presentar la contabilidad de la forma que la normativa exige y aprovechando todo el marco normativo en beneficio de sus clientes, sino además estas habilidades utilizarlas para que puedan aportar valor ahora desde otro lugar, brindar información que sea útil para quien esté gerenciando las empresas. Excelente tu respuesta, mi estimado Daniel. Antonio, nos están preguntando nuestros contadores, nuestros agremiados. Sabemos que nosotros tenemos que generar estos estados financieros reflejando siempre la realidad de las transacciones. Dentro de la pregunta que nos dicen, es de vital importancia poder reestructurar nuestros pasivos para que esto pueda darle un tema de frescura a nuestros balances y sobre todo poder incluso seguir siendo sujetos de crédito. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, te preguntan Antonio, en la reestructuración de los pasivos financieros que se tiene con terceros? Bueno, lo importante es lograr acuerdos. Un buen acuerdo con los acreedores, un buen acuerdo con los bancos, yo creo que hoy es muy importante. Hay que pedir plazo, hay que pedir flexibilidad. Todos estamos conscientes que estamos atravesando problemas de liquidez. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de negociar mejores condiciones para pagar. Y de la misma manera, buscar la manera de seguir cobrando de tal manera que el efectivo se pueda mantener. Definitivamente, la reestructuración va a estar dada si tomo todas aquellas oportunidades que el mercado me presenta. Tengo que salir a negociar con proveedores, buscar financiamiento con bancos. Hay países, por ejemplo, como Italia, Estados Unidos, Alemania, que entregan créditos flexibles y ayudas económicas a las empresas. Bueno, nosotros estamos en crisis y no tenemos esa posibilidad. Nos toca salir a buscar dinero que tiene costo a las entidades financieras y hoy hay que buscar esos acuerdos. Hay que acercarse a los bancos porque tenemos que generar liquidez para poder seguir operando y poder reinvertir ese dinero de forma adecuada. Reestructurar nuestros pasivos definitivamente es un tema de planificación, es un tema que debemos estar conscientes que como financieros y contadores lo tenemos que hacer y lo tenemos que enfrentar. Gracias. Gracias, Antonio. Tu respuesta ha sido muy interesante, sobre todo en que es una obligación de parte de nosotros como contadores, como financieros, hacerse un mapeo en dónde estaba antes, dónde estoy hoy y dónde voy a estar mañana, y que nuestra estructura financiera pues nos pueda seguir soportando este ser un negocio en marcha. Tenemos una pregunta para Augusto. Augusto, ¿es fácil poder llegar a acuerdos con terceros? ¿Y cómo le miras tú el enfoque que se está dando en la ley sobre el concordato? No creo que es fácil porque nuestra naturaleza no es ser negociadores usuales, pero nos corresponde. Antonio lo mencionó hace unos minutos. Es sobrevivir o morir. Debemos llegar a acuerdos, debemos tratar que esos acuerdos satisfagan los intereses en la mejor medida de todas las partes, pero es inevitable que debemos alargar plazos en todas las condiciones, en deudas, en proveedores, clientes, inclusive accionistas. Una pregunta para nuestro querido Jorge David. Nos preguntan si es que la contribución solidaria que se va a tener hoy resultaría ser un nuevo impuesto a la renta, si es que esto es un impuesto sobre la renta o si es que el tratamiento se le va a dar bajo la norma como está, como una contribución, y si es que esto va o no va como un tema de oposición a un tema constitucional. ¿Qué nos podrías decir de una manera muy, muy rápida sobre hoy
en esta, hablemos, creación de la contribución, ya que como tú sabes se hace con datos de cálculo del año 2018. Bueno, aquí hay algunas observaciones interesantes. En primer lugar, tiene una similitud evidentemente al impuesto a la renta. Es un impuesto que se está buscando que se contribuya sobre la utilidad o sobre la renta propiamente dicha. Es un impuesto que en este caso es progresivo, es gradual, atiende a algunos principios contributivos recogidos en la Constitución. Particularmente no creo que sea oponible, no creo que, creo incluso que es absolutamente necesario. Desafortunadamente, no encontramos otra fórmula de salida en el país para que se pueda dar esto, aparte de reactivar, por supuesto, de algunas otras formas de reinventarnos. Y es un impuesto que la particularidad que tiene es que no es sobre la renta que se vaya a generar, sino sobre una renta que se generó. Estamos hablando del 2018, estamos hablando para las empresas del 2018 y por lo tanto podría hablarse que es un impuesto sobre impuesto en ese sentido, porque yo ya pagué impuesto a la renta como empresa, ya pagué impuesto a la renta como persona natural y por eso ahora me vuelven a imponer sobre bases muy similares. Sin embargo, hay que entender que esto es una contribución especial, es un impuesto especial que no sería impuesto a la renta, porque si es impuesto a la renta sería doble imposición y por supuesto que no se puede ni legal ni constitucionalmente hacer una doble imposición. Es discutible y definitivamente creo que va a pasar como impuesto que está en este momento, como contribución. Excelente. Tenemos una pregunta para Daniel. Daniel, nos dicen, ¿cómo tratar, tú mencionaste acertadamente, Daniel, cómo tratar a los empleados en tiempo de crisis? ¿Por qué hoy se está viendo como primera alternativa que el tema de la carga laboral tiene que ser un costo y un gasto muy controlable? Sí, yo creo que equiparar la nómina con la palabra gasto, más allá de que fácticamente lo sea, es un problema. Yo creo que los equipos de trabajo de las diferentes organizaciones son quienes agregan valor, son quienes hacen que las cosas ocurran. Con esto no quiero decir que tengamos que estar haciendo filantropía y poniendo en riesgo la supervivencia de la organización, pero sí creo que tenemos que hacer todo lo posible para cuidar a nuestro equipo de trabajo, que mucho tiempo y mucho esfuerzo nos ha costado conseguir y construir. Lógicamente, si hay posiciones que hoy ya son irrelevantes, productos de esta coyuntura, en principio tratar de, entendiendo las habilidades de los colaboradores que ocupen estas posiciones, entender si tienen un nuevo lugar en nuestra nueva empresa después del proceso de reconversión. Creo que los esfuerzos deberían ir por allí. Vuelvo a reiterar, velando por la supervivencia de todos y el bien común, o al menos de la mayoría. Una pregunta para nuestro querido Jorge David. ¿Por qué estas contribuciones se las pone como gastos no deducibles? Ya tuvimos la contribución en el mes de marzo y todas estas contribuciones como gasto no deducible y no generadoras de crédito tributario. Bueno, hay que tomar en cuenta que la normativa tributaria está diseñada y puede ser efectivamente un gasto deducible, pero el legislador, o bueno, en este caso el presidente de la República que está proponiendo al legislador, está considerando que no sea deducible porque precisamente es un sobreesfuerzo que estaríamos haciendo los ecuatorianos para poder sostener la economía. Es no deducible y es no crédito tributario, no da derecho a crédito tributario porque la ley así lo está estableciendo, o al menos el proyecto de ley así lo está estableciendo, porque definitivamente, ¿por qué es gasto no deducible? Porque no es necesario. ¿Por qué es gasto no deducible? Porque no es necesario para obtener, mantener o mejorar nuestra renta. Es una contribución general. Segundo, ¿por qué no es crédito tributario? En principio no es crédito tributario porque no es un impuesto que yo lo pueda, o no es un costo o gasto que yo lo pueda recuperar después trasladándolo.
definitivamente la idea no es que lo traslade y lo recupere, que no es que se lo entregue o que lo recargue al consumidor final. Por lo tanto, por esas dos consideraciones, el presidente, y entiendo yo que pues, la Asamblea lo aprobará en el contexto de lo que está en este momento. Perfecto. Vamos a hacerle una pregunta a Antonio. Dice, las normas contables, las normas de auditoría, nos piden que nosotros ya en nuestros estados financieros, incluso del año 2019, tengamos que revelar los impactos de la pandemia del COVID-19, Antonio. Sí, sin duda, para los que están cerrando todavía estados financieros del año 2019, tienen que hacer una evaluación de los impactos que tiene la pandemia en los estados financieros. Y seguramente lo que van a tener que incluir es un párrafo, una descripción con las notas a los estados financieros dentro de eventos subsecuentes, con cuál es la situación y la afectación que está teniendo la compañía respecto de la crisis. Ahora, claro, si la situación de la compañía es complicada, o sea, va mucho más allá de una simple revelación como eventos subsecuentes, entonces a lo mejor amerite un párrafo de énfasis en el dictamen del auditor y con una nota, con una explicación mucho más amplia sobre cuáles son los problemas económicos que ya está o han impactado en la economía de la empresa. Claro, pero el mayor trabajo, en definitiva, que van a tener los auditores y los contadores va a estar en este año por todos, yo digo, por todos los problemas financieros que se están generando de valoración de activos, de evaluación, de valor razonable, en general que van a afectar durante este año, de deterioros que se tendrán que registrar en general. El trabajo como contadores y financieros va a ser ahora un trabajo, yo diría, extremadamente prolijo. ¿Sí? En donde se tendrán que aplicar realmente mucho conocimiento técnico si no quiere equivocarse al final del día. Tenemos una pregunta más para Augusto y luego ya quisiera ir generando un mensaje final de cada uno de ustedes, un mensaje que en cierta manera englobe que tenemos una oportunidad de trabajar en crisis y que tenemos alternativas para seguir adelante. Esta pregunta es para Augusto. Augusto, es hora de que los accionistas cuando están en crisis no piensen en repartir sus utilidades. Esto es importante que se tome en cuenta dentro del concepto de gobierno corporativo, sobre todo cuando hoy, más que nunca, las empresas no deben estar descapitalizadas. Gracias, Cristina. Bueno, gobierno corporativo es articular intereses muchas veces contrapuestos. Y el día de hoy, lo habíamos dicho y creo que hemos coincidido todos en decir que es un tema de solidaridad, empatía y sobre todo legitimidad social. Hoy por hoy es relevante totalmente que los dividendos tengan una pausa. Más aún si entro conforme a la ley humanitaria a un acuerdo con mis empleados. Conforme al artículo 18 del proyecto de ley que está siendo reformado el día de hoy, si entro a un acuerdo con mis empleados, estoy prohibido de repartir dividendos. Así que creo que debemos ser coherentes en el proceso y arrimar el hombro otra vez. Muy interesante y que tenemos muchísimas preguntas más que creo que vamos a, y bueno, muchas que se repiten además. Quisiera comenzar ahora pidiéndoles un mensaje final para todas estas personas que nos siguen en redes sociales, para nuestro gremio de contadores, para todas las personas que se han unido a este Facebook Live, a esta charla, para que podamos generar esta visión de qué voy a hacer mañana. Voy a comenzar en este momento que, Augusto, nos digas un mensaje final. Bueno, creo que debemos recordar a todos quienes hacemos actividades económicas que vendemos de personas para personas. Hoy día nos ha hecho recordar esta crisis que somos seres humanos, que debemos interactuar, que debemos respetarnos, que debemos apoyarnos. Y eso implica mucha psicología social y estar listos para renacer. Básicamente eso. Vamos ahora a darles un mensaje, Antonio, sobre esto que estamos viviendo, este mensaje
sobre todo tú que eres la cabeza de este gremio tan importante de los contadores. Bueno, yo quisiera terminar expresando que los contadores, los auditores, somos fundamentales para poder superar esta crisis. Así que no debemos desmayar en ese proceso y debemos ayudarle a las compañías a reinventarse para tener éxito en el futuro. En algún momento veremos la luz y ojalá eso sea pronto. Gracias. Vamos a hacerle el mensaje, estimado Daniel. Danos un mensaje, danos esa vitamina C adicional para ir motivados a seguir enfrentando el día a día que nos toca hoy con estas nuevas reglas del juego. Muy bien, tenemos que ir motivados, tal cual lo mencionás, tenemos que actuar rápido, tal cual lo dijimos todos en repetidas oportunidades, pero tenemos que ir con un plan. Este plan tiene que poner al cliente en el centro de escena, tenemos que actuar con agilidad, tenemos que recabar información que sea útil para la toma de decisiones y ser absolutamente resolutivos. Con estas herramientas seguramente vamos a poder llegar al otro día sin problemas. Jorge David, ¿cómo podemos trabajar en tiempos de crisis? ¿Cómo podemos generar, no quizás lo que veníamos haciendo antes, pero seguir generando? ¿Cómo poder estar activos en este tiempo de crisis? Es nuestro deber, nuestra obligación para con todos, para con la sociedad, reinventarnos, salir adelante y utilizar las herramientas, trabajando en equipo, trabajando solidariamente, utilizar las herramientas que nos da la ley, que nos da la contabilidad, que nos da el gobierno, que nos da en términos generales la ciencia y la técnica para salir adelante. Se puede, se debe. Hoy más que nunca, estamos en la obligación, el deber y el derecho de decir sí se puede, sí se debe y lo vamos a hacer. Para eso estamos los equipos que vamos a trabajar en coordinación, a profundidad, con experiencia, pero con agilidad, con flexibilidad, con nueva visión. Los impuestos no son los mismos que eran hace un mes, 2 meses atrás, ni nada en términos generales. La misma ley, la misma sociedad va a cambiar y tengamos fe de que va a cambiar para bien. Tenemos que hacerla cambiar para bien. No tenemos otra alternativa, así es que adelante, trabajemos en conjunto y saquemos adelante. Se puede sacar las empresas, se puede reinvertir las empresas. Quiero agradecerles a todos mis panelistas por estar el día de hoy en este evento en donde lo que se busca es primero mirar el enfoque general de lo que trae esta ley, que está buscando en cierta manera que se pueda sobrevivir o vivir en tiempos de crisis. Los temas que ustedes han hablado, enfocándose en los diferentes aspectos, como es el gobierno corporativo, la gobernanza, el reinventarse, el aspecto tributario, el aspecto financiero, creo que van de la mano. Quiero también públicamente comprometerles con toda su experiencia para siguientes eventos en nuestro gremio y siguientes eventos donde podamos tratar de una manera un poco más detallada cada una de las áreas, porque creo que esto es lo que estamos haciendo en contribución, en solidaridad con nuestros profesionales, con nuestro gremio, con las empresas, la empresa grande, la empresa mediana, la microempresa. Hoy tenemos que cambiar de mentalidad, hoy tenemos que reinventarnos, buscar lo mejor de nosotros, tanto en el aspecto humano, en el aspecto de la solidaridad, la transparencia, pero también en el aspecto técnico, cómo podemos generar negocios en el sentido de poder seguir adelante contribuyendo primero con nosotros, con nuestra familia, con el país. Quiero felicitarles, sus exposiciones sumamente claras y también comprometerles, como lo acabo de decir, para seguir con este proyecto de capacitación masiva a nuestros agremiados y no solo a nuestros agremiados, a todas las personas que se unan a nuestras redes sociales. También tenemos un compromiso activo con la academia, con esos jóvenes que se están formando hoy dentro de las universidades y que van a ser el profesional del mañana. De parte del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador y de su directorio, así como de todas las personas que conformamos este gremio a nivel local, a nivel nacional, y decirles, estamos para estar hoy más activos, más solidarios y sobre todo más integrales. De nuestra parte, muchas gracias, estimados quienes nos hayan seguido en redes sociales
y a nuestro querido gremio profesional, estamos a la alerta de los nuevos temas y vamos a contar con su presencia. Muchas gracias a todos por lo que hemos hecho el día de hoy y les vamos a pedir pues a nuestros expositores ese compromiso activo. Gracias y muy buenas noches a todos ustedes y a nuestra querida audiencia en redes sociales. Gracias, Cristina. Buenas noches a ti. Gracias. Un abrazo a todos. A todos. Gracias. Buenas noches a todos. Que se cuiden.